Hola, buena tarde, Leito. Hoy estamos solitos. Acá acaba de conectar Carlitos y mami también acaba de llegar que estaba allí donde la abuelita. Bueno, bien. Bueno, voy a poner ahí a grabar y ya voy. Listo. Bueno, hoy vamos a escuchar la parte 9 de Amor Espiritual. Continuamos con el mismo versículo. ¿Listo? Leito, si nos colaboras, por favor, con la oración para escuchar el mensaje. Vale, mamá. Chito Martín, te vas a quedar calladito, ¿ok? No. Porque voy a orar y papito Dios se pone brazo y tú no te quedas callado. Bueno, bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre, te damos gracias, mi Señor, permitirnos, Señor, estar aprendiendo más de ti cada día y de tu palabra. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, porque las estás cambiando y transformando, Señor, y nos estás guiando cada día por el camino que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque este año te hemos visto, Señor, porque tú nos has guardado de todas las enfermedades que se están viendo, mi Señor, porque tú nos guías, porque tú, Padre Santo, eres nuestra provisión diaria, Señor, porque tú estás en cada cosa, en cada momento, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, Señor, seas tú teniendo misericordia a ellos. Coloca ángeles guardianes alrededor, Señor, líbralos de todo mal y de todo peligro, Señor, y que lleguen a tus caminos pronto, mi amado Dios. Te pedimos, Señor, por cada familia, Señor, que se enlazan esta hora, aprender de ti, Señor, por las personas que van a aprender, mi Dios, de tu palabra, de tu amor, de tu gracia, Señor. Gracias, bendito Señor Jesucristo, te damos en esta hora. Te pedimos que seas tú guiándonos más y más, Señor, que seas tú llenando nuestros corazones, Señor, sembrando esa palabra, Señor, y que dé fruto en abundancia como tú quieres que dé, Señor. Gracias te damos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Te necesitamos más que ayer. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, porque tú con todas las cosas nos estás diciendo que nos amas, que eres nuestro Señor, que eres todo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a quitar todo lo malo de nosotros para agradarte a ti, Señor, para obedecer tu palabra, Señor. Quita lo que no es tuyo, límpianos, Señor, ayúdanos, mi Señor, que lo que esté mal, Señor, seas tú reargullendo nuestras mentes, nuestras vidas, Señor, ayúdanos, Señor, a ser mejores, Señor, cada día, a ser diferentes, Padre, a diferenciarnos de los demás, Papito Dios, porque conocemos tu palabra, Señor, porque te anhelamos, porque tenemos a tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Quema, Espíritu Santo, lo que no es tuyo, quema en nuestras vidas lo que no es tuyo, lo que no te agrada, mi Dios, lo que nos impide que nos acerquemos más a ti, Señor. Quita toda pereza, quita toda tibieza, quita toda distracción del mundo, Señor. Esta época, mi Dios, es una época en la que la gente no quiere aprender ni buscar de ti, Señor, pero yo te pido que tú tengas misericordia de ellos, Señor, que seas mostrando la luz, Señor, que seas tú un Dios poderoso para cada persona que clama a ti, Señor. Te pedimos por los que están enfermos de esta enfermedad del COVID, Señor. Te pedimos que tomes el control de nuestra nación, de cada ciudad, de cada pueblo, Señor. Que mires, Padre, a cada persona que clama a ti, Señor. Seas tú, Papito Santo, concediendo los deseos de cada corazón. Seas tú llenando cada vida, cada hogar. Seas tú transformando esas familias, Señor. A los que claman a ti, Señor. A los que esperamos en ti, Señor. Seas tú prontas, sean tus respuestas prontas, Padre, para cada petición, Señor, para cada anhelo, Señor, en cada área de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tomes el control, Señor, que seas tú, mi Señor, quitando, limpiando, Señor, cada día, llenándonos más de ti. Gracias te damos, mi amado Rey, porque tú nos guardas, Señor. Gracias, Padre,
porque tú eres nuestro sustento, Señor. Te pedimos que guardes, Señor, a los médicos, a las enfermeras, Señor, a los que están allí, Señor, en riesgo del COVID, a los que no te conocen, mi Dios, seas tú, Señor, llenando esas vidas de fuerza, de fe, Señor, que no desmayen, Señor, en su humanidad, sino que seas tú, Espíritu Santo, guiándolos a hacer bien su trabajo, Padre amado, por amor al servicio de las demás personas, Señor. Gracias te damos en esta hora por lo que estás haciendo, mi Dios, porque tú nos guardas, porque tú oyes nuestras oraciones. Perdona, Papito Santo, porque a veces no sabemos pedir como conviene, Señor, pero tú nos conoces, mi Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Gracias, Leito. Bueno, vamos a escuchar el mensaje de esta tarde. Cielo 9. Que Lalo se fue para Solomon. Amados hermanos en Cristo y estimado público televidente, esta es la 9ª prédica de la serie Amor Espiritual. Hoy continuaré compartiendo con ustedes sobre la bondad espiritual. Los animo a que hagan de la palabra de Dios su pan espiritual. Tal vez algunos puedan saber mentalmente la palabra, pero si no conocen su significado espiritual, no llegarán a tener una perfecta bondad. Cuando una persona tiene un corazón generoso y humilde, se dice que tiene un corazón tan ancho como el mar. La mayor parte del agua que circula en la tierra desciende de las montañas y valles a través de los ríos y arroyos para desembocar en el mar. El mar no solo recibe el agua, sino también todo lo que viene con ella. Hay veces es agua limpia, pero otras viene mezclada con desechos industriales o con desperdicios de las ciudades. El mar recibe tranquilamente todo esto. Y no solo lo recibe, también limpia y purifica diversas impurezas. Y como el mar acepta y purifica todo, se dice que el mar sustenta la vida en el planeta Tierra. Desde luego, Dios desde un inicio puso sal en el mar para purificarlo, porque la sal es el principal elemento purificador en el agua de mar. No es coincidencia que el agua de mar sea salada. ¿Se han preguntado alguna vez por qué el agua de mar es salada y no así el agua de río? Porque es la voluntad de Dios preservar la vida en la tierra. Esto no es un accidente ni una casualidad. Si cada uno llega a tener un corazón tan amplio como el océano, podrá entender y guiar a la santificación a cualquier alma sin importar el pecado que haya cometido, y así infinidad de personas serán salvas y llegarán a los pies del Señor. A través de este mensaje, deseo que todos ustedes sean llenos de la gracia de Dios y lleguen a tener este corazón bondadoso, tan ancho y tan extenso como el océano. Hermanos, Mateo capítulo 5, versículo 5 cita: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquellos de entre ustedes que no tienen casa propia, podrán tenerla cuando lleguen a ser tan mansos y gentiles como lo señala la Biblia. Las propiedades en este mundo son cosas pasajeras, pero ¿se imaginan lo maravilloso que será tener una morada en el reino de los cielos? Es mi oración, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos ustedes lleguen a heredar una hermosa mansión en el reino celestial. En este pasaje, tierra no se refiere a la tierra de este mundo. Describe la heredad o propiedad que se nos concederá en el cielo. Amados hermanos y amigos, en la última prédica les hablé de la bondad como una de las características del amor. Con un corazón bondadoso y compasivo podrá entender a cualquier persona.
y muchos encontrarán alivio y consuelo en usted. Es decir, su corazón será tan suave como el algodón o como la fresca sombra que da un frondoso árbol. También debe recordar que el ser ingenuo y simplemente sonreír en toda clase de situación no quiere decir que tenga bondad espiritual. Incluso aquellos que son perversos sonríen a menudo. Los que siempre están sonriendo en las tiendas o supermercados, ¿lo hacen acaso porque son gentiles y amables? Sonríen porque es su trabajo y porque les pagan por hacerlo. A esas personas no se les puede llamar gentiles ni bondadosas tan solo porque saben sonreír. Cuando su corazón no tiene maldad alguna, sino que está lleno de amor espiritual, podrá pacientemente esperar y perdonar sin importar los problemas que los demás le causen. Esta es la verdadera bondad. Para explicarlo más claramente, bondad espiritual es tener bondad o compasión interior e integridad y honestidad exterior. Como he dicho, la bondad espiritual no solo es sentir compasión en el corazón, sino también ser íntegro en su forma de vida. Aun cuando tenga bondad interior, si no la demuestra exteriormente, no tendrá bondad espiritual. No importa lo compasivo que pueda ser interiormente, si no es íntegro, su bondad no podrá resplandecer, sino más bien se debilitará o diluirá. Por ejemplo, alguien es muy gentil, tiene buen corazón y no tiene maldad, pero cuenta chistes y se comporta de manera graciosa. ¿Diría usted que es bondadoso y gentil? Por eso, debe ser tierno y bondadoso interiormente e íntegro y correcto en su comportamiento. Si alcanza esta integridad, podrá ganarse el corazón de muchas almas y hacer cosas mayores. Ahora les explicaré qué es lo que deben de hacer para tener bondad interior. Hermanos y amigos, a fin de alcanzar la bondad, en primer lugar, debe echar fuera toda forma de maldad de su corazón y llegar a la santidad. Les dije que esa clase de corazón es como el algodón. Ahora bien, ¿cómo es el algodón? El algodón no es duro, sino suave. Es moldeable. Cuando una piedra cae sobre algodón, no hace nada de ruido, más bien amortigua su caída. ¿Se imaginan lo maravilloso que es tener esta clase de corazón? Muchas personas hallarán allí consuelo y alivio. Aun si alguien lo golpea, lo podrá comprender con amor. Incluso si lo insultan, podrá entenderlo. Entonces, ¿quién podrá ser su enemigo? De la misma manera, alguien bondadoso no gritará aun si tratan de buscarle pleito, sino que entenderá y acogerá a esa persona como el algodón. Si tiene un corazón marcado por el odio, los celos y la envidia, o endurecido por la arrogancia y por una forma de pensar obstinada y terca, será difícil que pueda entender y aceptar a los demás. Es como si una piedra cayera sobre un objeto sólido, haría mucho ruido y rebotaría. De la misma forma, si su yo carnal aún está vivo, hará ruido y causará problemas sin importarle la incomodidad que ocasione a los demás. Asimismo, se quejará, murmurará o se resentirá. Además, no comprenderá, sino más bien juzgará, condenará, difamará y murmurará de los que han cometido algún pecado o equivocación. ¿Y cómo es un corazón así? Es como un vaso muy pequeño que no tiene capacidad para recibir nada. Si trata de poner algo en un vaso pequeño, se llenará hasta el borde y se rebalsará. Un recipiente grande puede contener mucha agua, pero un vaso pequeño solo poca, y se llenará rápidamente.
Es como el corazón de una persona de mente cerrada o estrecha. Frecuentemente usamos esta expresión, alguien de mente cerrada. Por eso, debe conocer el significado de esta palabra y así saber si tiene una mente estrecha o no. Por ejemplo, cuando alguien lo señala, puede sentir cierto resentimiento o, cuando alguien está conversando, intentará escuchar a ver si están hablando de usted. Así es alguien de mente estrecha. Una persona de mente ancha y abierta no presta atención a los chismes. No le interesa si los demás hablan mal de él. Como no se atreven a decírselo directamente, pasa por alto cualquier ofensa. Jamás se preguntará, ¿estarán hablando mal de mí? Eso es lo que hace alguien de mente estrecha. Para tener esta clase de corazón amplio, debe echar fuera los rasgos propios del hombre de mente cerrada. Cuando se haya despojado de todos ellos, entonces podrá entender y acoger a todo tipo de persona. La santificación y el no tener maldad en el corazón son las condiciones básicas para tener bondad y compasión. Y es porque al no tener maldad podrá valorar y apreciar a otros y los verá con bondad y amor. Alguien con corazón bondadoso verá a los demás con compasión y misericordia. Si tiene maldad y falta de amor en su corazón, los juzgará y condenará. Más aún, tal vez incluso llegue a pagarles mal por mal. Dios es el ser más bondadoso que existe. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo es su corazón? Jeremías capítulo 29, versículo 11 cita: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta palabra le fue dada a Israel cuando el reino de Judá no guardó la palabra de Dios, pecó gravemente y fue destruido por Babilonia, y el pueblo fue llevado cautivo a otras tierras. En el corazón de Dios siempre está el deseo de dar a sus hijos vida, paz y esperanza, aun si están viviendo en pecado. Dios gobierna con justicia sobre todas las cosas, pero la esencia del corazón de Dios es amor. Estimados amigos, a través del pasaje que encontramos en el Salmo 103, del versículo 8 al 14, deseo que lleguen a sentir el corazón y el amor que nuestro Dios y Padre tiene por el ser humano y por sus hijos. Y cita la Escritura: «Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia». Repito, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Podrá entender completamente esta palabra cuando llegue al nivel de fe de un padre, es decir, cuando su fe madure. Los que llegan a este nivel de madurez espiritual conocerán íntimamente a Dios. Repito, lento para la ira. ¿Cuántas personas siempre culpan a Dios por todo? Si les va bien en el trabajo o en los negocios, se debe a su propio esfuerzo, pero si les va mal, es culpa de Dios. Si llueve bastante, Dios es el responsable, y si no llueve, aún los que no creen en Dios le echan la culpa. Repito, si les va bien en los negocios es porque ha trabajado mucho y es inteligente, pero cuando su negocio quiebra, ahí culpa a otros o a Dios. Por eso, muchos hablan lo que no deben hablar, y también lo hacen los cristianos. Cuando por una equivocación les pasa algo, se preguntan: ¿por qué Dios no me protegió? No viven de acuerdo a la palabra de Dios y no tienen fe para que Él los proteja. Por ejemplo, no respetan las reglas de tránsito y tienen un accidente, y entonces dicen: Dios no me protegió. ¿Qué puede hacer Dios en ese caso? Dejará que se fracture el brazo para que no vuelva a violar las reglas de tránsito. ¿Cuántos cristianos o no cristianos, niños y adultos, culpan a Dios por todo?
Sin embargo, Dios es lento para la ira. Sí, hermanos, Dios es lento para la ira y además es paciente y nos da la lluvia temprana y la tardía. Incluso en esos ejemplos sabemos que Dios es lento para la ira. Prosigue el Salmo. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Si se arrepiente y vuelve a los caminos de Dios, Él lo perdonará. Continúa el versículo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Dios nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados, nadie estaría vivo. Sigue el versículo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Una pregunta, hermanos. ¿Sabe lo lejos que está el este del oeste? Está infinitamente lejos. Continúa la cita. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y también dice que jamás las recordará. Prosigue la Escritura. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Quiere saber cómo temer al Señor? Vaya y lea Proverbios. Encuentre el pasaje. No se lo voy a decir ahora. Finaliza el versículo. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Sí, hermanos, Dios conoce nuestra condición. Frecuentemente muchos de ustedes deciden hacer algo y sin embargo no lo cumplen. Tal vez se propongan venir a las reuniones de oración de Daniel, no importa lo que pase, pero si un amigo viene y le dice para ir a una fiesta o para hacer un negocio, entonces no cumple con lo que prometió. En el primer y segundo nivel de fe quizás se pueda hacer esto, pero en el tercer nivel nunca podrá dar este tipo de pretexto o excusa. Repito, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios nos ama mucho, hermanos, y como sabe que somos formados del polvo, nos comprende en verdad y pacientemente espera. Si se despoja de toda forma de maldad y llega a la santidad, podrá entender el corazón de Dios y reflejar su corazón, y verá todo de acuerdo a su perspectiva. Entonces, no deseará juzgar ni condenar a los demás, más bien procurará comprenderlos y vivir en amor, en bondad y en armonía con todos. Entonces, el que se le acerque con malas intenciones hallará consuelo en usted, y ese corazón de hielo se derretirá. Alcanzar la santificación es lo más importante para los líderes de la iglesia que enseñan y guían a otras almas. Si la más pequeña maldad, como arrogancia o su propio criterio o forma de pensar, permanecen en usted, le vendrán pensamientos carnales y no podrá discernir la condición de los demás. No podrá guiarlos a pastos verdes ni a aguas de reposo como nuestro Señor, el buen pastor. Y es porque no llegará a discernir en forma clara la voluntad de Dios. En lugar de ello, los guiará de acuerdo a su propio criterio y de acuerdo a su opinión, creerá que eso es bueno, pero no será conforme a la voluntad de Dios. Solo cuando haya alcanzado la total santidad y no tenga maldad alguna, podrá ser guiado completamente por el Espíritu Santo y, en contrapartida, guiará a las almas por el mejor camino al discernir en forma precisa la condición de cada uno de ellos. Queridos hermanos y amigos,
La razón por la que tienen que limpiar su corazón de toda maldad y alcanzar la santidad para llegar a tener un corazón benigno y bondadoso es porque solo al no tener maldad, Dios podrá considerarlo realmente bondadoso y compasivo. Es muy importante que Dios acepte su mansedumbre y humildad. Si aún no ha llegado a la perfección, corre peligro de formar su propia opinión de lo que considera verdadero o no al escuchar las prédicas, pensando que eso o aquello es la norma de la bondad o de la compasión. Muchos creyentes forman sus propios patrones de pensamiento luego de haber aprendido enseñanzas equivocadas. Por ejemplo, algunos dicen, solo los nuevos creyentes oran en voz alta y los que tienen fe lo hacen en voz baja. Y añaden, ¿acaso solo Dios escucha cuando gritan? Sin embargo, si lee la Biblia, encontrará la respuesta correcta. Nuestro Señor Jesucristo, los padres de la fe, el apóstol Pedro y muchos otros oraron siempre clamando a Dios en voz alta. Y Dios nos manda a clamar en nuestras oraciones. No obstante, esos falsos maestros enseñan lo opuesto a lo que dice la Biblia. Ahora bien, si usa su razonamiento carnal, eso le parecerá lógico y hasta correcto. Solo los recién convertidos deberían clamar al orar, y aquellos que ya tienen fe deberían de orar en voz baja. Hasta suena razonable, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia no nos enseña eso. Nos manda a clamar en oración. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo oró en voz baja? Él oraba intensa y fervientemente, tanto así que su sudor era como gotas de sangre. La Escritura nos dice que cierto ciego clamó de esta manera, Jesús, Hijo de David. Y dice el pasaje que sus discípulos trataban de callarlo porque aún no tenían conocimiento del reino espiritual. Y dice el pasaje que el hombre clamó aún más fuerte y por eso el Señor se le acercó y le concedió su petición. En otro momento, nuestro Señor también clamó en voz alta, Lázaro, ven fuera. Hacía 4 días que Lázaro había muerto, y cita el versículo que ya olía mal. Aún así, Jesús clamó fuerte, Lázaro, ven fuera. El alma de Lázaro ya había dejado su cuerpo, así que no necesitaba clamar en voz alta. Si Dios nos manda orar en voz alta, es porque esa es su voluntad. Volviendo a la prédica, hablemos ahora un poco del capítulo 12 de Números. Este capítulo nos ayudará a entender que el modelo o ejemplo humano de mansedumbre o humildad es completamente diferente al modelo divino. En este capítulo, Aarón, el hermano de Moisés, y su hermana María reprenden a Moisés porque ellos no estaban de acuerdo con sus decisiones. Números capítulo 12, versículo 2 cita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Incluso cuando habla con alguien aquí, en esta tierra, Dios está escuchando. Y en este pasaje ellos estaban hablando con Moisés. ¿No creen que Dios estaba oyendo la conversación? Aarón y María dijeron que Dios no solo le había hablado a Moisés, sino también a ellos. En otras palabras, dijeron que también podían oír la voz de Dios y hablar con Él. Y por eso tenían derecho a increpar y llamar la atención a Moisés. ¿Y qué les respondió Dios? En el versículo 8 vemos la respuesta. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, Dios habló cara a cara con Moisés. Continúa el versículo. Y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí podemos ver que Dios no perdonó ni al hermano ni a la hermana de Moisés por haber reprochado a su siervo.
Dios se enojó con Aarón y con María y les dijo: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? María fue infectada por lepra. Aarón y María pensaron que Dios iba a confirmar lo que habían dicho. Aarón había sido elegido por Dios mismo para que profetizara por Moisés, y María era también una profetisa, y por eso se volvieron arrogantes. Y como no habían alcanzado la completa santificación y aún tenían maldad en su corazón, su arrogancia salió a relucir y pecaron gravemente al juzgar a Moisés, el siervo de Dios. Nadie tiene derecho de juzgar ni de condenar a quienes han hablado cara a cara con Dios, a quienes oyen su voz y aman a Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios ve el interior del corazón. Juzgar a otra persona es ponerse en el lugar de Dios. Dios no lo podrá considerar como justo ni recto. Y aun cuando Moisés podía parecer, según el criterio humano, estar equivocado, a los ojos de Dios, quien ve el corazón de cada uno, no lo estaba. Por eso Dios no toleró que Aarón y María murmuraran ni condenaran lo que Moisés había hecho. Y como en esa época el Espíritu Santo aún no estaba en el corazón del hombre, Moisés jamás iba a actuar por su propia cuenta, a no ser que Dios le hablara. Moisés solo obraba de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, no se debe juzgar ni condenar a nadie. Ahora bien, ¿cómo era Moisés? Números capítulo 12, versículo 3, nos da una descripción de Moisés. Y cita la Escritura: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios consideraba a Moisés como el hombre más humilde y dócil de la tierra. Además, era fiel en toda la casa de Dios y por eso lo consideraba digno y confiable para hablar con él cara a cara. Moisés reflejaba en esa misma medida a Dios y sobreabundaba en misericordia y compasión, esto es, en amor espiritual. Así, cuando María recibió la maldición de la lepra, Moisés oró fervientemente para que Dios la sanara. Si medita por un momento en el proceso que vivieron los israelitas desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a Canaán, podrá entender por qué Dios defendió a Moisés y también podrá apreciar la humildad de Moisés. Luego de salir de Egipto, los israelitas continuaron pecando, desobedeciendo la voluntad de Dios. Cada vez que enfrentaban problemas, por pequeños que fueran, siempre se quejaban contra Moisés, el siervo de Dios, que era lo mismo que quejarse contra Dios. Dios los rescató de la dura esclavitud en Egipto a través de Moisés. Pero cuando el ejército de Faraón iba persiguiéndolos, le dijeron a Moisés en Éxodo capítulo 14, versículo 11, «¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?» Y mientras el pueblo se quejaba de esta manera, Moisés oró y el mar Rojo se dividió en dos, y el pueblo pudo cruzar con seguridad, alabando a Dios por ello, y viendo luego cómo el ejército egipcio era tragado por las aguas. Sin embargo, su agradecimiento duró muy poco, y nuevamente comenzaron a quejarse de Moisés, y murmuraron contra Dios, porque no tenían alimento ni agua. Incluso intentaron apedrear a Moisés. Y aun cuando veían las numerosas señales y maravillas que Dios hacía a través de él, el pueblo era inconstante y por eso se enfrentaron a Moisés. Sin embargo, el amor de Moisés por ellos nunca varió. Hermanos, las señales y maravillas que Moisés manifestó en esa época no pueden compararse con las que ustedes han visto en esta iglesia.
y aun cuando han presenciado todas estas señales, milagros y prodigios, hay muchas personas que todavía no obedecen la palabra de Dios. Volviendo al mensaje, cada vez que el pueblo desobedecía, Moisés los perdonaba con misericordia y amor incondicional, y orando a Dios, daba lo mejor de sí para guiarlos a la tierra prometida. En el capítulo 32 de Éxodo, podemos ver la extraordinaria bondad de Moisés, y es un claro ejemplo de lo que es la verdadera bondad. En este pasaje, Moisés había subido al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, pero como se tardaba en regresar, los israelitas se hicieron un ídolo en forma de becerro y lo adoraron. Dios le dijo a Moisés que iba a destruir a ese pueblo. Y en Éxodo capítulo 32, versículo 32, Moisés ora con gran sentimiento por ellos, diciendo: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí libro se refiere al libro de la vida en el que están escritos todos los nombres de los hijos salvos de Dios. La frase, ráeme o bórrame ahora de tu libro, nos dice que Moisés estaba dispuesto incluso a ir al infierno si Dios no perdonaba al pueblo. Moisés quería salvar al pueblo de Israel ofreciendo su vida por ellos. No es que estaba buscando exaltarse, ni lo hacía por egocentrismo. Todo lo hacía para la gloria de Dios. Si los israelitas morían, los egipcios y los gentiles se burlarían de Dios y dirían que Dios los sacó de Egipto para luego dejar que los destruyeran. Y eso no glorificaría a Dios. Hermanos, además de querer sacrificar su propia vida e ir al infierno, Moisés oró con amor por la gloria de Dios y por la vida de los israelitas. ¿Cómo no iba a tocar el corazón de Dios esa oración? Dios no podía hacer otra cosa que amar a Moisés. Y algunos dicen que Moisés no entró en la tierra prometida porque Dios se enojó con él. Si una persona tan mansa y bondadosa como Moisés no podía entrar a la tierra prometida, entonces, ¿quién podría ser salvo? Moisés durante 40 años pasó por infinidad de dificultades y consagró su vida a Dios. Sin embargo, algunos dicen que Moisés no pudo entrar en Canaán por su temperamento. Realmente me da mucha tristeza que no entiendan la Biblia. Volviendo al tema, qué impactante debe haber sido para el corazón de Dios oír la oración de Moisés. La confesión de Moisés era absolutamente cierta. Su corazón era semejante al de Dios. Es decir, no quería que ninguna alma fuera al infierno. Hermanos, ¿pueden sentir el corazón de Moisés? Algunos no pueden entender su corazón y dicen: ¿cómo podía Moisés haberse atrevido a ir al infierno en lugar de un pueblo que pecaba constantemente? ¿Hay alguno entre ustedes que tal vez se sienta un poco desanimado o decepcionado por eso? No deben sentirse así. De hecho, Moisés no fue tan bondadoso ni obediente desde el principio. Moisés era hebreo, descendiente de Israel, pero como había sido criado por la princesa de Egipto, había sido educado en diversos aspectos mundanos de la vida. Disfrutaba de una excelente posición como príncipe de Egipto. Tenía mucho conocimiento y gozaba de riqueza y fama. No le faltaba nada material. Por eso, dentro de su corazón había orgullo y arrogancia. La hija del faraón lo había adoptado como su hijo y lo había criado como príncipe de Egipto. Incluso el faraón lo había aceptado en la corte por amor a su hija. Pero fue debido a esa arrogancia y prepotencia que un día Moisés mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y debido a este incidente,
Moisés tiene que huir al desierto de Madián y allí vive pobremente. En Madián, Moisés vive como pastor cuidando un rebaño de ovejas de un sacerdote madianita. Ya no era más el príncipe de Egipto, ni tenía riquezas, ni gozaba de fama, ni honor. Todo el conocimiento que había aprendido en Egipto no le servía de nada en su nueva vida como pastor de ovejas. Y es precisamente durante esos años en que llega a sentir el amor de Dios y a ser humilde. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de Moisés? Dice que consideró por mayores riquezas el insulto por Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón celestial. Por eso, podemos deducir que mientras estuvo con su madre hebrea, fue instruido acerca de Dios. Aprendió quién era Abraham y los padres de la fe. Toda esta enseñanza se volvió fe en él. Y mientras crecía en Egipto, Moisés pensaba en sus orígenes y en el pueblo de Israel. Dios no llamó a Moisés el príncipe egipcio, sino a Moisés, el pastor de ovejas de Israel, quien era tan humilde como para humillarse ante el llamado de Dios. Si él hubiera tenido arrogancia, orgullo y su propia forma de hacer las cosas, ¿cómo podría haber tolerado y guiado durante 40 años en el desierto a un pueblo que lo difamaba y se rebelaba en su contra? Moisés no tenía nada de ego en su corazón y por eso, aun teniendo el respaldo de Dios, procuraba siempre humillarse todavía más ante él. Lo más importante para alcanzar un corazón bondadoso y compasivo es ser humilde ante Dios y cultivar y perfeccionar su corazón de bondad y de amor a través de las diferentes pruebas. Mientras más humilde llegue a ser en las pruebas, mayor será el amor de Dios que venga sobre usted y en mayor medida lo reflejará en su vida diaria. La medida de bondad será diferente dependiendo de lo humilde que sea ante Dios. Por eso, es mi deseo que ninguno de ustedes llegue a ser como Aarón o María, creyendo que su corazón ya ha sido perfeccionado, o que se sientan satisfechos y digan, ya he logrado que la gente me admire. Es ahí cuando uno se vuelve arrogante. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes se despoje de toda forma de maldad, llegue a la completa santificación y alcance la verdadera bondad y benignidad que Dios acepta. Les he compartido que para alcanzar la bondad o ternura espiritual, no solo debe llegar a la santidad, echando fuera toda forma de maldad, sino también debe ser íntegro y honesto. Así como un hombre luce mejor cuando se pone ropa elegante, su bondad resplandecerá en la misma medida que su integridad. En la siguiente prédica les hablaré de cómo llegar a ser íntegros y honestos. Amigos y hermanos, en mi camino como siervo del Señor, he podido sentir plenamente la bondad del corazón de Moisés. Siempre he enseñado la palabra de verdad y he mostrado el poder de Dios para que muchos pudieran creer en el Dios viviente, en el cielo y en el infierno. Pero cuando veo que algunos se oponen al reino de Dios y cometen pecados que llevan a la muerte, mi corazón se siente como el de Moisés.
Desde que recibí el llamado como siervo del Señor y establecí esta iglesia, he albergado en mi corazón el ferviente deseo de salvar a más almas de ir al infierno. La razón por la que he podido guiar a numerosas almas por el camino de la salvación es por el asombroso e indescriptible amor de Dios. He vivido más para salvar almas que para mí mismo, con la firme determinación de morir por ellas si era necesario. Los animo a que tengan esta clase de corazón sin maldad alguna, sino lleno de verdad y de amor, y con este amor aceptar y acoger a toda persona. Asimismo, les pido que recuerden cómo es una persona de mente cerrada y cómo una de mente amplia. No lo olviden. Solo cuando recuerden esto, podrán darse cuenta si se están comportando como alguien de mente cerrada. Y así podrán arrepentirse inmediatamente. Por favor, no digan, oh, me estoy comportando como alguien de mente estrecha. No lo volveré a hacer. Se olvidarán de esto. Tienen que arrepentirse de rodillas de sus pecados. Entonces, con toda seguridad, recordarán lo que han hecho de malo. Si tan solo se arrepienten de labios, volverán a hacerlo otra vez. Deben arrepentirse de rodillas ante Dios. Oren con sabiduría. Padre, he hablado y me he comportado como una persona de mente cerrada. He herido a otros con mis palabras. Por favor, ayúdame a recordar tu palabra y a obedecerla. No oren simplemente diciendo, recordaré esto y no lo volveré a hacer, a menos que sea un hombre de espíritu. Si un siervo de espíritu ora así, cumplirá con su palabra, pero otros no recordarán la palabra de Dios y no la podrán cumplir. Por eso deben de orar de esta manera. Por favor, Padre, ayúdame a recordar y a obedecer lo que me has enseñado. No deben de orar sin entendimiento. Aún las cosas más pequeñas pueden servir de obstáculo entre Dios y usted. No deben mentirle a Dios en sus oraciones. Si dicen que van a hacer algo, deben de hacerlo. No digan simplemente, Padre, voy a hacer esto. Por favor, ayúdame a hacerlo. Dame gracia y fortaleza para cumplir. Si ora a Dios diciendo que va a hacer algo, es porque tiene la seguridad que lo va a cumplir. De otra manera, será un obstáculo entre Dios y usted. Su oración será una mentira. Debe de orar con sabiduría. Cuando tengo alguna reunión en mi oficina, siempre trato de enseñar algo a los hermanos que están conmigo. Uno de ellos me dijo en una ocasión que le faltaba algo en su vida espiritual, pero en ese momento no tuve el tiempo suficiente para enseñarle. Cuando dicen, me falta algo, no puedo hacer esto o aquello, ¿creen ustedes que Dios se alegrará por esa confesión? Está diciendo que un hijo de Dios no puede cumplir con lo que se le ha encomendado. ¿Qué piensan que el diablo y Satanás harán? Pues estarán bailando de alegría. Qué bueno dirán, un hijo de Dios no puede hacer lo que debe hacer. Sigan usando esa clase de palabras. Al enemigo le encantará. Deben usar sus palabras con mucha sabiduría. Hay muchas expresiones positivas que también expresan el mismo sentido de
no poder cumplir con algo. No usen expresiones negativas directas como, Padre, por favor, que no me falte esto o aquello. No reconozca la carencia, sino ore de esta manera. Padre, por favor, haz de mí alguien con sabiduría y entendimiento. Esta clase de oración será del agrado de Dios. Si los padres le dicen siempre a su hijo, no sirves para estudiar, no eres inteligente, el hijo no será un buen estudiante. El padre ya sacó una conclusión. El hijo entonces perderá todo incentivo para estudiar y no estudiará. Por el contrario, si cambia de expresión y dice, hijo, si estudias de seguro aprobarás el año y tendrás un buen futuro, entonces lo animarán. Pero si constantemente lo regañan, entonces él mismo creerá que no puede estudiar. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, en estos tiempos finales, todos ustedes puedan guiar a muchas almas al camino de la salvación y lleguen a estar cerca del trono de Dios como verdaderos hijos suyos. Bueno, familia, un mensaje muy bonito. Hoy continuamos con la misma parte de ayer, de la benignidad del amor, y pues el pastor ya nos lo está explicando un poquito más y nos lo separó en dos partes, ¿sí? La primera, que es echar toda clase de maldad y llegar a la santidad. Ese fue el punto que el pastor nos habló hoy, y a partir de mañana nos va a hablar acerca de ser íntegros, haciendo evidente esa bondad del corazón. Digamos, acá el pastor nos habló acerca de los planes de Dios, que Dios nos ama como a sus hijos, y me encanta cómo al finalizar el pastor lo relaciona con el principio, porque al final cuando dice que un padre que usa palabras negativas para educar a un hijo, lo que está haciendo es limitándolo, pero Dios, ¿qué es lo que hace? Él confía en nosotros. Él nos dice que sí se puede. Él nos dice que nosotros, él, en su palabra dice que los mandamientos están cerca de nosotros, que no están lejos, que nadie tiene que ir al cielo a bajárnoslos, ya las tenemos aquí. Entonces, por eso esa palabra que Dios nos da siempre es palabras, por decirlo de alguna manera, que nos motivan a que sí se puede, sí podemos. Y el pastor nos dijo algo importante, dice que no debemos nunca decir que no podemos hacer algo porque el enemigo disfruta de esas confesiones, ¿sí? Entonces, nosotros siempre debemos, en vez de confesar que no podemos, pedirle a Dios que nos ayude. Es muy diferente, ¿sí? Ahí está la clave. Entonces, no es decirle a Dios, no puedo hacer esto, o no tengo esto, o carezco de esto. No, es reconocer que sin Él, digamos, que es necesario tener su compañía para poder hacer las cosas, ¿sí? Esa parte es clave. Bueno, Dios tiene su misericordia. Hay una parte bonita que el pastor nos dijo acá, y es que Dios nos comprende en su misericordia. Dios digamos, en Salmos 103, del 10 al 12, dice que Dios no ha hecho conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué quiere decir? Que no ha hecho justicia. ¿Por qué? Si Dios hubiese hecho justicia, como dijo el pastor, nadie sería salvo, nadie podría llegar a la salvación. Pero Dios nos comprende que nosotros somos hechos del polvo, que somos polvo, y se compadece de los que le temen. Me encantó que el pastor dijo, si quieren conocer cómo temer a Dios, vayan a Proverbios. Y dice, hoy no les voy a decir el versículo, vayan ustedes y lo buscan. Entonces ya nosotros conocemos que el temer a Dios es apartarnos del mal. Por eso está relacionado con el santificar el corazón, ¿sí? Esa parte es muy bonita. Entonces nosotros estamos llamados a temer a Dios, y ese temor de Dios es apartarnos o aborrecer la maldad. Guiar, digamos, a nuestro corazón a ser un corazón de bondad, un corazón santificado. A ver, ¿qué otra cosa nos habló el pastor? Acerca de, lastimosamente, las enseñanzas equivocadas, ¿sí? Que en las enseñanzas equivocadas nosotros solemos volvernos arrogantes y a pensar que estamos haciendo las cosas bien cuando en realidad no es así,
Entonces, por eso es importante comprender la palabra. Nos dio 2 ejemplos. Uno, el de clamar orando, y pues mientras el pastor lo mencionaba, yo pensaba con respecto a la cultura oriental. Lo que pasa es que la cultura oriental, el hablar fuerte, lo toman como algo irrespetuoso, ¿sí? Digamos, allá, por ejemplo, uno entra a un banco y todo el mundo es callado, o sea, eso parece peor que una biblioteca. Todo el mundo callado, todo en silencio, nadie habla duro. Entonces, por cultura, ellos son personas que hablan muy pasito y pues son como demasiado prudentes. Y pues no es malo. Pero entonces, cuando se lleva esa costumbre al ámbito espiritual, transgreden la palabra. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer la palabra conforme a como está escrita, que nos manda a clamar. Entonces, como ellos lo ven como algo que no es de educación, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra el propio criterio, el ego, el yo de ellos, y por eso es que desafortunadamente muchas iglesias allá enseñan que no se debe clamar, oponiéndose a la palabra, ¿sí? Entonces, pienso que por eso el pastor, pues digamos como que eso fue lo que se me vino a la mente cuando el pastor tocó el tema de la oración. Y otro tema importante es con respecto a Moisés, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con respecto a Moisés? Vemos que sus hermanos murmuraron de él. Vemos que el pueblo buscó apedrearle. Vemos que el pueblo lo juzgaba y murmuraba constantemente de Moisés. Y aquí el pastor nos explicaba que Dios no soporta que nadie hable mal de un siervo y menos alguien con quien Dios habla, ¿sí? Esa parte es importante. ¿Por qué? Porque aquí nos deja claro con el ejemplo de los hermanos que Dios no perdonó a los hermanos. Moisés tuvo que orar por los hermanos para que los perdonara y para que sanara a María. El caso de María es curioso porque Dios pudo haberla sanado de inmediato, pero no fue así. Dios permitió que ella estuviera 7 días afuera para que todo el pueblo se diera cuenta de la gravedad de murmurar de un siervo de Dios, aún siendo profetisa. El pastor hoy nos explicó, María era profetisa. Entonces, ella no era cualquier persona, era alguien importante, pero aún ella no podía murmurar del siervo de Dios. Entonces, es más, fue más grave para ella, ¿sí? Porque a todo el pueblo que murmuraba de Moisés no le dio lepra, a ella sí. ¿Por qué? Porque ella tenía un mayor nivel espiritual. Entonces, a una persona que tiene mayor nivel espiritual, la corrección es más fuerte. Y vuelvo a decir, Dios permitió que todo el pueblo se diera cuenta que ella se había enfermado y la razón para que honraran y respetaran a Moisés. Y casualmente el pastor hoy tocó el tema de cómo en este momento muchas personas, muchos cristianos, muchos pastores murmuran de Moisés, diciendo que supuestamente no entró a la tierra prometida por su carácter, cuando eso es una gran mentira. Y el pastor nos dice, si Moisés, siendo el hombre más manso sobre la tierra, que soportó al pueblo después de que estuvo 40 años, reconociendo que él no era nadie sin Dios, ahí fue cuando ya Dios lo llamó a que guiara al pueblo. Entonces, él tuvo paciencia después guiando 40 años al pueblo y el pastor nos decía, si alguien como Moisés no puede entrar a la tierra prometida, entonces ¿quién? Y hay algo importante, que es algo que pienso que el mundo cristiano no ha entendido. ¿Qué es la tierra prometida? Algo que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés. Y ninguno de los 4 entró a Canaán. Ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Que la tierra prometida es el reino de los cielos, más específicamente la Nueva Jerusalén. Esa es la tierra prometida. Por lo tanto, el único que entró a la tierra prometida en realidad de ellos en ese momento fue Moisés, totalmente opuesto a lo que enseñan, que supuestamente que por haberle pegado a la roca, que es algo demasiado descabellado. Yo la verdad no entiendo de dónde sacan eso, porque eso en ninguna parte en la Biblia está. Otra cosa es que ellos buscan a su manera de tratar de encontrar una explicación algo que no está escrito en la Biblia. Es más, creo que ya una vez yo les había explicado, creo que en los primeros capítulos de Deuteronomio, aclara que Moisés pensaba, eso es algo interesante, Moisés pensaba que Dios se había enojado con él, era porque el pueblo le había convencido de enviar 12 espías, ¿sí? ¿Por qué?
Primero que todo, y eso es algo interesante porque cuando yo hice cursos de liderazgo, me enseñaron que Dios había mandado enviar 2 espías, cuando eso tampoco está escrito por ninguna parte en la Biblia. Dios nunca mandó enviar a 2 espías. Dios le dijo a Moisés, vayan, tomen posesión de la tierra. Moisés le dijo al pueblo y el pueblo les dijo, ¿por qué no enviamos 2 espías? Y Moisés dijo, me pareció bien y los enviamos. Ahora, ¿qué pasó? Enviaron 2 espías, que Dios nunca lo mandó, llegaron 10 murmurando, solo 2, hablando bien, creo que fue Josué y Caleb, pero por ese pecado Dios no le permitió al pueblo pasar a poseer la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este punto? Moisés dice, Dios se enojó con ustedes y también se enojó conmigo por su culpa. En ningún momento Moisés reconoce que él cometió ningún error, sino dice, por su culpa se enojó Dios conmigo y por eso no puedo entrar a la tierra. Pero en ninguna parte dice que por pegarle a la roca, que por, digamos, ese creo que es la más constante, que supuestamente por pegarle a la roca. Pero vuelvo a decir, si nosotros leemos la palabra, entendemos que Moisés le echó, por decir de alguna manera, la única razón que encontró por la cual él pensaba que Dios no lo dejaba entrar a la tierra prometida era por haber enviado a los 2 espías. Por boca de Moisés está escrito en Deuteronomio, en los primeros capítulos. Es más, me gustaría leerlo porque esa parte me gusta mucho, porque digamos, cuando yo estaba cuando estaba estudiando liderazgo, en un momento hicieron la pregunta, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Y eso fue hace muchos años, antes de llegar a Manmín. Eso fue hace como unos 10 años. Ahí creo que de pronto más. Entonces, cuando hicieron la pregunta, la profesora, yo le contesté, pues por haber enviado 2 espías. Y ella dijo, no, fue por haberle pegado a la roca. Y pues todos me miraron como, ¿de dónde saca que por enviar 2 espías? Cuando eso es lo que dice la Biblia. Entonces, desde ahí yo ya me estaba dando cuenta que estaban enseñando cosas que se oponían a la Biblia. Entonces, ahora, en contexto, vamos a leer unos versículos saltados, ¿sí? Voy a comenzar con Deuteronomio 1:21, donde dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Aquí está hablando Moisés, hablando con el pueblo. Vuelvo a contextualizar, ¿sí? Dice, Moisés le dice al pueblo, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí, todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones de delante de nosotros que reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y me tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Entonces acá vemos claramente y que lo que me enseñaron, que supuestamente Dios mandó a los 2 espías, es una gran mentira. Dios nunca mandó 2 espías. Aquí fue el pueblo el que persuadió a Moisés para que enviaran 2 espías. Ahora en el versículo 29 continuo, dice, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Algo que nos habló el pastor hoy, las señales y los milagros, todo lo que el pueblo vio era lo que le daba la confianza o debería haberle dado la confianza de que Dios iba con ellos. Ahora continúa en el versículo 32 donde dice, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Está hablándole Moisés al pueblo. Después continúa en el versículo 34 y dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tú tampoco entrarás allá. ¿Qué pasa? Aquí Moisés no entendía que él era el único que iba a ir a la tierra prometida y tomó el hecho de que Dios le dijera que no iba a entrar a la tierra prometida como que Dios se había enojado por haber enviado a los 2 espías. ¿Sí ven? Acá vemos una explicación clara de Moisés diciendo, en el verso 37, también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Aquí en ninguna parte Moisés dice que fue por haberle pegado a la roca. ¿Sí ven? Entonces,
ese es el gran error de no leer la palabra. Ahora continúo más adelantico, a ver qué capítulo sigue. A ver, en el capítulo 3, verso 23, continúa. Dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Entonces acá Moisés, ¿qué le dice? Dios, si está enojado conmigo, ¿por qué me muestra tantas cosas? ¿Cierto? ¿Sí? Aquí por eso Moisés empezó hablándole de esta manera, dice, y oré a Jehová y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Entonces aquí Moisés está buscando como ablandar el corazón de Dios. Entonces dice Moisés, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. ¿Sí ven? O sea, Moisés no comprendía que Dios en realidad lo quería era en la Nueva Jerusalén. Y Moisés buscaba de una manera audaz tocar el corazón de Dios para que lo llevara para que le permitiera pasar al otro lado del Jordán, ¿sí? Pero entonces hay algo importante aquí. En el verso 26 vuelve a decir Moisés, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Aquí en ningún momento dice Moisés que por pegarle a la roca. ¿Sí ven? Entonces, esas enseñanzas son demasiado, demasiado erróneas. A ver si continúa acá. Y creo que acá, en Deuteronomio 4:21, siguiente capítulo, continúa. Creo que este ya es el último versículo que tengo, digamos, que saqué en ese tiempo. A ver, voy a ver en qué año. Ah, no, pensé que los había escrito antes. Bueno. Dice en el verso 21, dice, de Deuteronomio 4, dice, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros. Por tercera vez le echa la culpa al pueblo Moisés. En ningún momento dice que fue por haberle pegado a la roca, ¿sí? Dice, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Entonces acá vemos que en 3 ocasiones Moisés habla claramente diciendo que él no pasa la buena tierra, no por pegarle a una roca, sino por culpa del pueblo. Es más, Moisés se había dado cuenta que él no había hecho absolutamente nada malo, pero no comprendía por qué Dios no le permitía pasar allá. Y sencillamente era porque Dios a él sí se lo quería llevar a la verdadera tierra. Entonces, ¿por qué resalto estas partes? Porque ya vimos qué pasó con Aarón y María cuando hablaron mal de Moisés. Y vuelvo a decir, muchas personas en este momento hablan mal de Moisés, tanto así que llegan a decir que supuestamente Moisés era tartamudo. Entonces, la verdad, así como en el caso de Noé, deshonran a Noé y ahora deshonran a Moisés. Es algo grave porque desafortunadamente en la ignorancia de no comprender la palabra y no comprender la voluntad de Dios, se está murmurando de siervos de Dios, que es algo delicado, ¿sí? Es muy importante esa parte. Bueno, yo creo que ya dejo hasta ahí. Digamos, aquí... Aquí vemos, digamos como para finalizar esta partecita de Moisés, en Éxodo 32, vemos que la bondad y la misericordia, la mansedumbre de Moisés era tal que pidió perdón por el pueblo, dispuesto incluso a ir al infierno. Y hay una aclaración muy importante, no era para exaltarse, no era por ego de Moisés, sino para glorificar a Dios. Entonces, aquí el pastor nos hace un paréntesis muy bonito y dice, Dios no podía sino amar a Moisés. Y ahí fue cuando el pastor nos dijo, y si Moisés no podía entrar en la tierra prometida, ¿quién podría ser salvo de nosotros? Bueno, lo dejo hasta ahí, pero entonces, ¿qué nos queda de este mensaje de hoy? El pastor nos enseña cómo ser bondadosos, ¿sí? Nos enseña que uno de los más grandes ejemplos es Moisés. Y resalta
en una gran manera el hecho de no murmurar, no hablar, no juzgar a un siervo de Dios, y mucho menos a uno con el cual Dios habla cara a cara, ¿sí? Entonces, porque es un pecado demasiado, demasiado grave. Entonces, ahí es donde entra, digamos, la gravedad de lo que desafortunadamente muchos por ignorancia, por falta de conocimiento o porque malentienden, en este momento cometen este pecado tan grave, ¿sí? Aún teniendo cargos ya sea de pastores, de apóstoles, de servidores o pues bueno, cristianos normales, pero digamos, un creyente que acaba de conocer, pues bueno, no hay problema con que hable estas cosas, pero en la medida que crece debería comprender la voluntad de Dios leyendo la palabra para poder comprender que se le han enseñado errores. El verdadero error es no reconocer el error, ¿sí? Ahí está la gravedad. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros estamos llamados a leer la Biblia? Precisamente para conocer el corazón de Dios y comprender si hemos aprendido bien o si hemos aprendido mal. Y el ejemplo lo podemos tomar de Berea, cuando nosotros lo vemos en Hechos. Que Berea era un lugar donde las personas eran más nobles que los de otros lugares. Ahí dice que es los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban la palabra de todo corazón, buscando en las escrituras si era verdad lo que les estaban enseñando. Entonces, ahí es donde entra nuestra responsabilidad, que nosotros no debemos quedarnos solo con lo que se nos dice, sino que debemos verificar en las escrituras si es verdad o si es falso. ¿Listo? Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? De pronto si hay algún aporte. ¿Qué más me falta? Mao, hay un versículo que sí, pues yo no sé si consiga como, pues trata de conseguir un poquito Números 20:12, que es lo que usted estaba hablando, que hablan, dice, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esa congregación en la tierra que les he dado. Y el 13 dice, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Pues, yo no sé, hay como que un versículo 12 habla y el 13 no habla muy bien del... Pero continúenlo leyendo, papi, para que entendamos bien esa parte. ¿El 14? Sí, a continuación, como para entender de pronto de dónde sacan esa historia o... Envió Moisés embajadores al rey de Edom, desde Cádiz. ¿No dice nada más, papi, del tema? ¿Ya cambia el tema? No, sí, ya cambia otro. Ah, bueno. Lo vuelve a leer, papi, porfa, y tratamos de meditar en esa parte para comprender qué es. Yo no sé por qué me envió allá, pero dice el 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces, me parece que esa gente se agarra de ahí. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ya empieza otro. Vale, papi. ¿Qué capítulo y versículo es, papi? El 20, 12 y 13. De Deuteronomio. De Números. Números. Y espere a ver si el 14 da. Envió Moisés embajadores del rey donde diciendo así, dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Y el 15 dice, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios no maltrataron no nos maltrataron y a nuestros padres. O sea que esto ya es como, ya no. Listo, papi. Bueno, vamos a leer. Dice entonces lo siguiente. Jehová dijo a Aarón y a Moisés. Le dijo a los dos, ¿cierto? Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Entonces, aquí les dice dos cosas. Que no creyeron en él, ¿sí? En que, digamos, ¿por qué Moisés le echó la culpa al pueblo? Porque según esta parte, Dios les dijo, ¿sí? Porque no creyeron.
Entonces, Moisés dijo, si yo les dije vayan y tomen la tierra, que fue lo que Dios me mandó, y ustedes vienen a decirme que mandemos espías, y a mí me pareció bien y enviamos espías, entonces Dios interpretó, o Moisés interpretó que Dios le estaba diciendo que Moisés tampoco había creído en Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para santificarlo delante de los hijos de Israel. Entonces acá está, digamos, hay algo interesante. ¿Quién fue en quien en realidad no creyó? Aquí podríamos decir que Aarón y el pueblo, pero separemos a Moisés, ¿sí? Saquemos a Moisés de ahí. ¿Por qué? Porque veamos en el versículo 13 lo que dice. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Entonces, ¿qué dice en el 12? Que supuestamente no creyeron para santificarme delante de los hijos de Israel. Entonces le estaba diciendo a Moisés y a Aarón que no creyeron en él juntos para santificar a Dios. Pero en el versículo 13 nos dice que sí se santificó en ellos. O sea que Dios se santificó a través de Moisés, pero no a través de Aarón. Entonces, y nosotros conocemos que Aarón no entró a la tierra prometida. Entonces, ahí es donde no entra Moisés en ese conjunto de los que no creyeron en Dios. O sea, vamos al punto. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, le dijo a los dos, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. O sea, juntos, los dos no cumplieron la tarea de creer en Dios para santificar a Dios. Pero entonces, ¿por qué en el versículo 13 nos dice, y él se santificó en ellos? Los hijos, ahí donde dice, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. O sea, quiere decir que sí se santificó, pero no gracias a Aarón, sino gracias a Moisés. ¿Sí me explico? Entonces, en el versículo 12 le habla a dos diciéndoles, ustedes no me santificaron, pero no era por causa de Moisés, sino por causa de Aarón. Por eso en el versículo 13 dice, sí me santifiqué en ellos. ¿Por qué? Pero no gracias a Aarón, gracias a Moisés. Entonces, las aguas de la rencilla, que fue el nombre que se le dio a este lugar, ahora vamos a leer desde el versículo 8, donde dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, hablándole a Moisés, Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y él dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes. ¿Qué dijo Moisés? A través de Aarón, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Ahí debemos tener claro que quien está hablando es Aarón, no Moisés, ¿sí? Entonces, esa parte es clave. ¿Por qué? Porque fueron los dos. Recordemos que quien hablaba por Moisés era Aarón. ¿Por qué? Porque Moisés era como Dios y Aarón era como profeta, ¿sí? Entonces, dice, oíd ahora rebeldes. Aarón estaba diciendo a todo el mundo rebelde, pero no eran palabras de Aarón, eran palabras de Moisés, que eran palabras de Dios. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Hace una pregunta. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿En qué parte dice que haber golpeado la peña fue un error? Sencillamente lo toman porque en el versículo 8 dice, hablad a la peña, y en el versículo 11 dice que la golpeó. Pero ¿en qué parte de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, dice que por haber golpeado a la piedra fue que no entró a la tierra prometida? Mientras que acabamos de ver en Deuteronomio, en 3 ocasiones, que Moisés le echa la culpa al pueblo. Y Moisés, siendo el hombre más humilde, siendo quien libertó al pueblo de Israel, ¿sería un mentiroso? Moisés sabía que él no había hecho nada malo. Moisés sabía, o él pensaba, pues yo creo que Moisés examinó para ver si había una razón por la cual Dios no le permitiera entrar a la tierra prometida, porque él pensaba que esa era la tierra prometida, la de verdad. Entonces, pienso que Moisés examinó, y al no encontrar ninguna razón, pues dijo, no, pues fueron ustedes, fue por culpa de ustedes, que Dios también se airó conmigo, así como se airó con ustedes. ¿Sí ven? Creo que ahí ya aclaramos esa parte y ya comprendemos de dónde sale el malentendido. Y a mí me gusta esa parte, a mí me gusta
también tratar de dónde sale el malentendido y por qué se equivocan las otras personas desafortunadamente. Lo tiene en silencio, papi, si nos quiere compartir algo. No, es que era lo que yo miraba ahí, que sí lo manda de los otros es bonito uno entender la concordancia. Y lo manda uno y ahí está la raíz del comentario y la gente lo siguen y es como analiza uno hoy en día. Casualmente hoy hablando, ellos a veces le contradicen a uno lo que a donde a usted le gustaba ir a Bogotá, una parte que le gustaba ir, de que ellos vuelven y repiten que hoy somos salvos por gracia, que por gracia y por gracia y por gracia sois salvos, y ahí está el versículo y ahí está la raíz del error. Sí. Pero qué bonito, ¿no? Bonito que no encontramos ni una sola prueba de lo que enseñan y sí encontramos 3 pruebas y por boca de Moisés que dice que eso que enseñan es mentira. Entonces, ahí el pastor decía, o en el Pues sí, mensaje, él les dice por qué, él les explica muy claramente por qué Dios se enojó. sí, y porque él entendía que Dios estaba enojado con él, porque en Y, realidad Dios no estaba enojado con y él. él sí se daba cuenta, porque como él hablaba con él, sí se dio cuenta. Entonces, imagínense, él estaba como David cuando caía, él reconocía de una. Y cuando ya entendí yo muy bien es que cuando él le dijo, hasta aquí es, súbese y mira hasta allá, te permitiré y no te hable más de este asunto, Dios se lo llevó. ¿Por Sí, qué? Porque su trabajo se terminó ahí. sí, Ahí terminaba su tarea. pero hay algo importante. Bueno, hay 2 cosas importantes. Una, Moisés pensó que Dios estaba enojado con él, pero Dios no estaba enojado con Moisés. No, Por eso Moisés, cuando buscó interceder ante Dios, dijo, bueno, ahora que he visto tu mano, he visto todo lo que haces conmigo, pues entonces es porque no está enojado. Entonces, ¿por qué no me permite pasar? Ahí Moisés estaba diciendo, bueno, Dios, yo me he dado cuenta que no está enojado. Entonces, si no está enojado, ¿por qué no me deja pasar? Ahí fue cuando yo le digo, no se hable más del asunto. ¿Sí? Como no me hable más de eso porque yo no estoy, primero, yo no estoy enojado y segundo, no es la razón por la cual usted no va para allá. pero es Ese un primero. privilegio tan bonito donde dijo, te permitiré ver, pero no pasarás, pero él vio, conoció. Exacto, bueno, esa es la Eso primera. no lo hace con... Eso. Y la segunda, ¿cuál es? La relación de Moisés con Jesús. ¿Cuál? Moisés conocía que el pueblo era terco y Moisés no quería dejar al pueblo. Algo similar a lo que pasaba con Jesús. Tenía Jesús mucho amor sabía por la que sangre. ya tenía que irse, pero él decía, ¿cómo los dejo si estos todavía siguen siendo tercos? Pero entonces Jesús era la esperanza del Espíritu Santo, pero aún así Jesús, si por él fuera, él se hubiera querido quedar. Por eso fue que le dijo a Dios, pasa de mí esta copa, porque él quería seguir quedándose con su pueblo, no los quería dejar solos. Algo similar a lo que quería Moisés. Moisés quería continuar guiando al pueblo, pero Dios dijo, no señor, usted ya se los aguantó por 40 años, ya no más. ¿Sí? Ya tuvo mucho ese pueblo de alguien tan bondadoso, ya no más. Algo así es lo que en realidad pasó. Gracias, Pablo. Bueno, qué chévere esas aclaraciones. Entonces ya entendemos de dónde salen los malos entendidos y por qué es tan necesario, vuelvo a decir, leer la palabra. Leamos un capítulo mínimo al día, tratemos o procuremos memorizar un versículo diario. ¿Listo? Ahí está la clave. Nos armamos con la palabra y ya nadie nos va a poder decir mentiras o nos va a poder de pronto desviar o nosotros vamos a poder guiar a los que están equivocados, ¿sí? Pero conociendo la escritura. Por eso, digamos, a mí me gusta tanto esta partecita y pues me gusta mucho porque yo ya sabía, antes de conocer a mi pastor, antes de llegar a Manmin, yo ya sabía que Dios no estaba enojado con Moisés por la piedra. Yo ya lo sabía porque lo había encontrado en Deuteronomio. Ahí está escrito muy claramente que no es así. Entonces, esa parte es clave. Gracias. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Tienes en silencio, Leito. Sí, el pastor nos hacía comparación del mar, que en el mar, al mar llegan todas las impurezas y el mar lo purifica. Y él dijo que debíamos tener un corazón ancho, inmenso como el mar. Entonces, qué bonito comprender esta parte. Si no tenemos bondad en nuestro corazón, no vamos a poder entender las cosas espirituales. Y también nos hablaba que Moisés tenía puestos los ojos en el galardón eterno y que la esencia de Dios es el amor.
Y me parece bonito cuando Él nos dice cómo debemos orar con sabiduría y cómo debemos pedir. Entonces, muy importante, Mauricio, y esos mensajes de verdad le aclaran a uno muchas cosas, porque yo veo que de pronto las personas que se equivocan y dicen que Él no entró a la tierra prometida, ellos hablan es de lo físico, de lo terrenal, mas nunca miran el trasfondo espiritual. Alguna vez escuché un pastor que decía que todos los hombres le fallaron a Dios y nombró a hartos, a Moisés, a todos, que porque este hizo esto, por aquel hizo lo otro. Dios mío, yo me sentí tan mal y yo decía, y si ellos, si esos fueron ellos que eran los profetas, entonces uno, ¿dónde está? O sea, uno es más humano, más ¿Cómo se llama? los que hicieron milagros, los que hicieron tantas cosas. Entonces, tremendo, pero de verdad, hermoso mensaje, y de verdad debemos, todo el trasfondo de todas las cosas en Dios es espiritual, no es carnal como estamos acostumbrados a verlo, ni a poder en nuestras formas, en nuestra carne, poder entenderlo, porque así nos vamos a equivocar más. Entonces todo es como Dios quiere que lo entendamos. Gracias, mamá. Gracias, Leito. Bueno, hay una parte importantísima con respecto a lo de Moisés, y el pastor hoy nos aclaró. Moisés desde el principio no fue el hombre bondadoso que nosotros conocemos. Moisés fue criado por la princesa de Egipto. Él disfrutó ser príncipe. Él tuvo conocimiento, tuvo riquezas. Y luego de, digamos, ya cuando a los 40 años, cuando él cometió el asesinato, ya fue cuando llegó a Madián, y en Madián no le sirvió absolutamente nada lo que había aprendido durante 40 años con respecto a las cosas del mundo, con respecto a las cosas que había aprendido en Egipto. Lo que le sirvió fue lo que había aprendido de su madre, de las cosas de Dios y de los patriarcas de la fe. Entonces, ahí toda arrogancia, toda altivez, todo orgullo, todo ego, todo yo, se eliminó a tal grado que cuando Dios lo llama, él dice, yo no soy nadie para ir a guiar a un pueblo. Y ahí es cuando Dios le dice, tranquilo, porque usted será como Dios y yo enviaré a Aarón como profeta. Entonces, vuelvo a decir, el hecho de que los que dicen también que supuestamente Moisés era tartamudo es mentira. Sencillamente Moisés, en el momento en el que Dios lo llamó, él tenía un corazón tan humilde que él reconocía que él no era capaz de hacer absolutamente nada. Por eso era necesario el respaldo de Dios para todo, ¿sí? Entonces, eso, ¿cómo se descontextualiza de una manera tan carnal la palabra? Y cómo se lleva a desviarnos de lo que en realidad significa, ¿sí? Entonces, por eso tan bonito estos mensajes de amor espiritual, que en tan poquitos versículos hemos aprendido tanto. Van ya 9 mensajes, apenas de 4 versículos, y todavía faltan más de este mismo cuarto versículo de 1 Corintios 13. Entonces, esa parte es muy bonita. Y otra parte importantísima es lo que nos dijo Leito con respecto al ejemplo de la sal. La gente en el mundo, los científicos, no se preguntan en realidad ¿por qué el agua del mar tiene sal? Si es una de las pruebas más grandes de que la Tierra fue creada. Si la Tierra no hubiera sido creada, no tendría sal. ¿Por qué? Porque la sal es el principal elemento purificador. ¿Y para qué es necesario? Para preservar la vida. ¿Por qué? Porque la tierra es un gran contenedor de agua. Y nosotros sabemos qué pasa cuando uno deja agua por varios días. El agua se daña. Por eso es necesario el agua para purificar. ¿Y qué pasa con el mar? Que el mar purifica también el agua que llega de los ríos contaminada, ¿sí? Entonces, ahí vemos una prueba evidente de la creación de Dios, no de evolución, no de casualidad, ¿sí? No de Big Bang ni nada de esas cosas locas que la gente dice. Pero entonces, ¿por qué el pastor nos hablaba de la sal? Porque nosotros debemos ser como la sal, ¿sí? Por eso también la palabra nos dice que nosotros somos la sal del mundo. Entonces, para comprender desde el principio que el mar, la sal en el mar es la que purifica, entonces nosotros debemos entender y guiar a la santificación a cualquier alma, sin importar qué clase de pecado hayan cometido. De esta manera, nosotros guiaremos a una infinidad de almas a la salvación. Esa partecita es clave. Entonces, el pastor, cuando nos habló acerca de la sal en el mar, quería mostrarnos, por un lado,
una prueba evidente de la creación de Dios, y por otro lado, nuestra tarea como evangelizadores o como guiadores a otras personas que conozcan el reino de los cielos y lleguen a la salvación. Por eso, el pastor en una parte nos decía que todo servidor debe santificarse para poder guiar a las almas. ¿Sí ven? La relación entre esa partecita del mar con el punto cuando el pastor nos dijo que nosotros deberíamos avanzar en santificarnos y de esta manera poder guiar a las almas. Y si, digamos, ese ejemplo de santificación para poder guiar a las almas es tomando el ejemplo del buen pastor, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y no conforme a nuestro propio criterio o a como nosotros pensamos o interpretamos la palabra. Ahí es donde entra el error de las falsas enseñanzas o de las personas que de pronto no comprenden en realidad la verdad, ¿sí? Entonces, por eso todo va de la mano, ¿sí? Vemos que Mao, todo... usted leyó Éxodo 17, 5 al 7. A ver, leamos lo que dice, papi, ¿lo puede leer? Sí, es que aquí está claro también. Éxodo Dice, y Jehová 17. dijo a Moisés, Éxodo 17, 5, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también tu mano, tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña. O sea, Dios ya sabía, mires, y saldrán de ellas agua y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masai y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Aquí vemos claramente que lo que se omite estábamos viendo en números, ¿sí? Números es donde está la parte de cuando crea la peña, la roca, ¿no? Sí. ¿No es en números? Eso. En números 20. ¿Qué pasa? En números no está el detalle cuando Dios le mandó golpearla, sino dice solo que le mandó hablarle. Pero aquí en Éxodo 17:6 dice claramente que mandó a Moisés a golpear la roca. Y Moisés lo hizo así como le mandó, delante de los ancianos. Entonces, este solo versículo de Éxodo 17:6, sí lo tengo subrayado, lo tengo subrayado desde 2015, bueno, pero yo estoy antes, esto creo que fue la confirmación ya de que obviamente Dios le había mandado a Moisés golpear la roca, algo totalmente opuesto a lo que la gente enseña, ¿sí ven? Entonces, ¿por qué no nos tomamos la molestia de leer la palabra? ¿Qué dirían todos los que enseñan supuestamente esa teoría de que Moisés no entró por pegarle a la roca cuando lean este versículo? Si aquí claramente dice que Dios mandó a Moisés golpear la roca. Ahí se cae totalmente ese argumento. Y que Moisés lo hizo así. ¿Sabe cuál es el problema? Que se quedarían entonces sin argumento y no comprenderían entonces por qué fue que Moisés no entró a la tierra prometida. Y entonces pues prefieren seguir creyendo eso porque pues no tienen otra explicación, sin querer conocer la voluntad de Dios. Chévere, ¿no? Gracias, papi. Ese versículo está espectacular, súper bonito. Gracias, gracias. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? ¿Alguien más tiene algo para compartirnos o ya? Señora. Yo puedo seguir. Bueno, Mao, acá en la prédica que estábamos viendo Mateo 5:5. ¿Lo puedo leer desde el 2? Sí. ¿Sí? A ver, desde el 3 lo voy a leer. Las bienaventuranzas, me encantan esas bienaventuranzas, entonces por eso me gustaría leerla. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Sigue el 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sigue el 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sigue el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sigue el 8,
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sigue el 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sigue el 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bueno, y lo bonito que me gusta es: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces eso. Y bueno, ya acá en eso donde dice, donde lo que decía Leito, siempre la voluntad de Dios, no perseverar en la vida en la tierra. Esto no es un accidente, como decía nuestro pastor, esto no fue ni un accidente ni una casualidad, sino una llegada a tener un corazón humilde y generoso, tan amplio como el agua del mar o como el agua del océano. Podrán o podremos, ¿no?, entender que, podrán o entender y guiar a la santificación, teniendo un corazón generoso, amplio. Podrán a la santificación sin importar el pecado, sin importar el pecado. Así, infinidad de personas serán salvas y llegarán a los pies de Dios. Dios es tan grande y tan misericordioso. Y el pastor nos anima que hagamos siempre de la palabra, palabra espiritual, ¿no? De la palabra espiritual, el pan diario. O sea, como su merced decía siempre, un versículo a diario, que lo hagamos siempre, cogerlo como de costumbre. Ese es el gran consejo de nuestro pastor. Y muy bonita la oración de cuando él nos dice que se nos quite todo mal pensamiento y toda duda. Esas dudas, cuando las tengamos, busquemos en la palabra de Dios esas dudas, esos malos, y ahí nos asesoramos y ahí las entendemos, y entre más y como sigamos leyendo, ahí está la concordancia que dijo, y ahí es donde el error tan grande de mucha gente es agarrarse al Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento, un Nuevo Testamento, un Nuevo Testamento, y la Biblia es completa. Gracias, papi. Gracias, mami. Bueno, digamos, hoy vimos algo bonito y con respecto a lo que mi mami leyó de las bienaventuranzas. El pastor ayer relacionó la bondad o la benignidad del amor espiritual con la bienaventuranza de los mansos heredarán la tierra, pero sin mencionar el versículo. Ayer no mencionó. Ayer nos mencionó un salmo donde nos habla de que se heredará la tierra. Pero qué bonito, porque ayer lo mencionamos, ayer lo hablamos y dijimos la relación que tenía con la bienaventuranza, y hoy el pastor nos aclaró que efectivamente esta bondad del amor espiritual está relacionada con esta bienaventuranza de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque nosotros, en la medida que somos bondadosos, que tenemos amor espiritual benigno, nosotros vamos a guiar a muchas almas al reino de los cielos. Al guiarlos al reino de los cielos, pues nosotros heredaremos la tierra. ¿Por qué? Porque tendremos un corazón manso. Y al guiar a muchas almas al reino de los cielos, quiere decir que debemos tener un terreno grande donde recibir a todas esas almas que nosotros ayudamos a llegar al reino de los cielos. Por eso, la bienaventuranza y la relación con esta cualidad de la benignidad del amor espiritual. Entonces, qué chévere, porque ayer, aunque el pastor no mencionó la bienaventuranza, ayer lo pudimos ver, ayer lo comentamos, y hoy vimos la confirmación de algo que ayer pudimos charlar. Entonces, es muy bonito esa parte, es muy bonito que digamos, nosotros comprendamos la relación entre los frutos del Espíritu Santo, que también a diario los estamos viendo, con las bienaventuranzas y con el amor espiritual, que van todos de la mano, van juntos. ¿Sí? Entonces, vale, gracias, mami. Bueno, no sé si alguien más nos quiera compartir algo o ya dejamos hasta aquí. Igual, bueno, el mensaje de hoy muy bonito. Creo que aprendimos bastante la importancia de leer la palabra. Es muy importante, leámosla.
nunca nos cansemos, nunca nos cansemos, leamos, o sea, a veces uno de pronto en el principio quiere correr. Me pasó en muchas ocasiones que yo quería de pronto avanzar y me ponía de pronto un día eso, leía 2 horas la Biblia, pero ya después me cansaba y no continuaba. Entonces, por eso la clave está en un solo capítulo al día. Y no nos afanemos por avanzar, afanémonos, por decirlo de alguna manera, igualmente por comprender ese capítulo que estamos leyendo. No busquemos leer por leer, busquemos meditar en la palabra, que ahí está la clave. Si nosotros meditamos en un solo capítulo, es más, si nosotros meditáramos por 1 hora, ejemplo, en un solo versículo, créanme que comprenderíamos mucho de un solo versículo. ¿Por qué? Porque ese versículo empieza a conectarse con muchos. Entonces, eso me ha pasado. Entonces, Mao, ahí está, señor Patro. lo que dijo el pastor, si nos concentráramos ni siquiera en un capítulo, porque no está, o sea, la verdad, no, yo no nos veo, no sé si estamos preparados, pero si pusiéramos por lo menos, como dice el pastor, solo lo del domingo, haríamos más. Porque nos estamos llenando de conocimiento y estamos preparándonos para contender. Es más, el pastor ya nos dijo, muchas iglesias cristianas están basadas de acuerdo a su propio criterio, basándose en la palabra. Y eso es soberbia y arrogancia. Y nos vamos a poner a pelear con ellos. Una cosa es que nosotros lo sepamos y con el amor espiritual que tenemos, la bondad, la paciencia, que es lo que estamos aprendiendo, le compartamos a alguien que esté dispuesto a recibirlo. Pero ¿cómo lo vamos a compartir? Viviéndolo nosotros como ejemplo. ¿Qué nos respalda? El vivirlo. Por eso dice que no, esto es como la ropa, porque nosotros llegamos con mucho conocimiento, pero vamos a quedar expuestos y hasta se van a burlar porque vamos a estar desnudos. Lo dijo el pastor en la prédica. Sí. Entonces es comprenderla para ponerla por obra y después de ponerla por obra, ahí sí compartirla. Porque si no, bueno. Vale, pero hay algo importante. Debemos leer aun cuando no comprendamos. Debemos escuchar mensajes aún sin entenderlos todos los días. Sí es importante. O sea, no veamos sencillamente que es que nos vamos a llenar de conocimiento y nos vamos a volver arrogantes. No. ¿Por qué lo digo? Vuelvo a, digamos, lo que les dije que ellas. Estos mensajes yo los estoy comprendiendo después de 5 años. O sea, que 5 años perdí el tiempo. No. Cada vez que escuchaba me iba quedando algo, así fuera poquito, poquito, poquito. Lo mismo que les acabo de decir hoy. En ningún momento dije que leamos un solo versículo al día. No, hay que leer un capítulo diario. Lo entendamos o no lo entendamos, debemos leer un capítulo diario. Pero qué bonito sería poder meditar en ese capítulo y aún así, el meditar, sí, yo lo llevé a un solo versículo, pero no leer el capítulo completo. Aún sin entenderlo, es necesario y equivaldría a escuchar también un mensaje diario. Eso no está de más, ¿sí? Entonces, no está de más llenarnos de la palabra. A eso es a lo que estamos llamados, aún sin comprenderla. Meditemos todos los días en la palabra, leamos, escuchemos mensajes, pero, digamos, o sea, esa parte, o sea, lo que Patro está diciendo es importante. No solo nos llenemos de conocimiento buscando argumentar y pelear con los demás, no. Nosotros, pero sí es necesario que nosotros nos llenemos de la palabra para que en la medida que vayamos avanzando, Dios nos dé el conocimiento espiritual. Porque es el pastor habló de los hermanos de Moisés, precisamente porque también Dios los usó y los dos eran muy importantes después de Moisés, pero la arrogancia y el haber hablado con Dios y haber sido usados hizo que se creyeran más, y eso que ellos sí estaban en el nivel, ellos sí vivían el nivel, pero en el momento mostraron su maldad, pero ellos decían y estaban seguros, como dijo el pastor, así como Dios lo está haciendo con usted, también lo hizo con nosotros. Entonces, ¿por qué dice que solo es con usted? Sí. ¿Se dan cuenta? Vale, voy a explicar algo importantísimo, que aquí entra una explicación que creo que también a Patro le va a ayudar a entender cosas importantes. Es lo siguiente: Dios, ¿por qué también hablaba a través de María
y de Aarón, ¿era por ellos o era por Moisés? Era por Moisés. Ahora, ¿qué pasa? Dios aquí me está permitiendo hablar, no por mí, sino por mi cabeza, que es mi pastor. Entonces, si yo me llego a crecer y llego a tener un nivel espiritual y llego a decir que es por mí y de alguna manera me llego a poner a mi pastor, ahí no hay nada. ¿Sí me explico? O sea, no sé si... peor error, Mao, esta parte, ¿sí, coger esta misma palabra para después hacerla nuestra. Lo no, peor es coger esta palabra para hacerla... ¿Cómo? Sí, pero no sé si me estoy dando a entender, Patro, que era una de las preguntas lo peor es que tenía. ¿Sí? coger esta palabra, hacerla nuestra y luego usarla también para antes con el que nos la dio, o sea, contender o usarla en contra de quien nos la dio. O como yo en algún momento la compartí y luego en alguna iglesia la compartieron, pero le quitaron cosas porque dijo, esto me parece, esto no, esto me parece, esto no. Y el pastor la compartió y en un domingo que yo asistí y todo fue lo que yo compartí del pastor, le di las prédicas y se compartió un resumen donde se le tomó o sea, eso es otra cosa complicada, pero no la quería hablar, pero hay muchas iglesias y yo sé que hay que en este momento o en alguna situación las familias van a otras iglesias, ¿sí? De nuestra familia. No se vayan a sentir, pero que Dios sea quien nos muestre, porque Mao o nosotros hablamos mucho del pastor, pero el lío es que va a llegar un momento en que se toque y susceptibilidades, ¿sí? Entonces, pensemos es en glorificar a Dios y no glorificarnos ni nosotros ni a los nuestros antes que a la verdad. Glorifiquemos a Dios y su verdad, no lo que dijo alguien que me cae muy bien y es muy bendecido, sino esa palabra, glorifica a mi Padre, o tengo dos palabras, ¿cuál glorifica a mi Padre y cuál no? O esta parece perfecta y excelente, me quedo con esa porque es que yo soy de ahí. No, hay que ser sabios e inteligentes y creo que nosotros de pronto, no sé si yo me hago entender, he tratado de tener mucho cuidado con esto y más que todo en que lo que aprendemos, en lo que aprendamos, tratar de ponerlo en práctica, porque si no vamos a hablarlo, pero apenas termina la reunión, empiezo a hacer otra vez el carnal y otra vez hacer, pero lo saco para los demás o para pelear, cuando ellos sí están embarrándola por lo que dijo el pastor, lo digo por mí, pero cuando yo lo hago, ahí sí no lo hablo y no lo quiero ver. Sí, pero digamos lo que Patro acaba de decir está bien, sí, pero es más allá lo que quiero explicar, Patro. Trate de ponerme atención a ver si comprende lo que le quiero explicar, porque esta es una pregunta que usted tiene desde hace mucho tiempo. Es lo siguiente, yo no he hecho absolutamente nada para recibir el mensaje de la cruz, no he hecho absolutamente para recibir los mensajes de amor espiritual, ni las bienaventuranzas, ni los frutos del Espíritu Santo, ni cielo ni infierno, nada. Yo no he hecho absolutamente nada para recibir esos mensajes. ¿Sí me explico? Yo no he hecho los ayunos que hizo el pastor, yo no he hecho las oraciones que hizo el pastor, yo no he hecho los sacrificios que hizo el pastor. Él lo hizo todo y me lo regaló, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo recibí un regalo sin trabajar. Ahora, si yo crezco espiritualmente, no es gracias a mí, es gracias a mi pastor porque él fue el que me dio el mensaje. Ahora, si yo llego y crezco al tercer, cuarto y quinto nivel de fe, debo reconocer siempre que no fue por mi mérito, que fue por él. Y si yo en algún momento llego a pensar que fue por mi mérito, como le pasó a María y a Aarón, voy a caer. Porque estoy desechando el gran trabajo que hizo el pastor. Y por ese trabajo del pastor fue que yo llegué a ese nivel. Y yo, al desconocer que fue el trabajo del pastor, automáticamente voy a caer al primero y peor aún. Sencillamente por creer que soy yo. Creer que Dios es quien habla conmigo o creer que Dios es el que habla a través de mí. Mao, la palabra lo dice. Nosotros no fuimos quien buscamos a Dios. Exacto. Él nos buscó primero. Pero ¿se acuerda la pregunta? Y ahí está. Sí, pero no, sino que lo que yo quiero decir, ¿sí se acuerda la pregunta que usted tenía con respecto a por qué personas de quinto nivel pueden caer? La acabamos de ver en Moisés, Aarón y María. Eso es lo que quiero explicar. ¿Sí lo entendió?
Sí, pero el pastor da la clave ahí y es el verdadero amor. Es que yo no sabía que el amor espiritual era tan importante y el pastor dice, en esencia, Dios es eso, es Exacto. amor. Entonces, ahí es donde nos vamos a dar. Sí, pero lo mismo, Patro. De nada me sirve a mí cultivar el amor espiritual porque lo estoy cultivando gracias a mi pastor. Si en algún momento yo llego a pensar que es por mi mérito, ese amor espiritual que cultivé gracias a mi pastor no es nada. ¿Sí me explico? Eso es lo que quiero que... ahí está la clave. Hoy la comprendí, o sea, gracias a este ejemplo de Moisés, Aarón y María, comprendí cómo enseñarlo o explicarlo de una manera mucho más clara porque una persona de quinto nivel puede caer. ¿Por qué? Porque las personas que han llegado en esta iglesia a quinto nivel es gracias al pastor. Nadie llegó allá por propio mérito. ¿Sí me explico? Entonces, sí. La clave, listo. Eso fue algo bonito que aprendí ahorita y por eso lo quería compartir y tratar de dejarlo claro porque es muy chévere, es muy importante. El pastor siempre lo ha dicho, hay que ser agradecidos primero y respetar la jerarquía, porque eso es amar a Dios. Exacto. Entonces, si somos agradecidos, obviamente vamos a respetar con quien nos hizo el favor y vamos a ser leales y fieles. Ahora, esa lealtad y fidelidad se ve respaldada. ¿Con qué? Con hechos en espíritu y en verdad, o sea, con amor. Porque si nosotros estamos por conveniencia, que es como el temor de Dios, conveniencia, temor, pues llegamos a Dios porque es lo mejor para nosotros y sabemos que si la embarramos tenemos castigo, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí, quiere que ese temor se vuelva amor, porque si nos quedamos en ese temor también está mal. Bueno, todo eso es muy profundo y todo tiene lo mismo, o sea, es volver a lo mismo, dar la vuelta y volver a lo mismo, dar la vuelta con otra y volver a lo mismo, dar la vuelta en otro aspecto y volver a lo mismo y darla, así, esa es la palabra, Mafe lo dijo, me decía, lo que dice el pastor acá se confirma aquí en el centro y luego se devuelve otra vez y luego se va más adelante y luego vuelve y eso es lo que más le gusta a ella y le parece genial, le parece como magia, le parece a Mafe. Entonces, eso es lo que estamos viendo y ella le ha fortalecido a la fe y la familia pues también. Chévere lo que estamos aprendiendo. Ojalá, vamos a ponerlo por obra para poder crecer más bien, más rápido. Eso, súper. Hoy aprendí un montón y me gustó mucho comprender este principio de esa partecita, o sea, lo que hablamos ahorita al final. ¿Se acuerda, Mauro, lo que yo le dije alguna vez? ¿Qué? Le dije, si hay otro pastor que nos acerque más a Dios, pues ese día será porque hasta aquí me trajo a Manmin. Mientras tanto, seguiré en Manmin, porque no hay algo que me dé comida espiritual que yo necesite. Imagínese y el mismo pastor lo ha dicho, imagínese en donde haya alguien mejor que yo soy feliz para que ponerlo aquí enfrente y sería feliz donde llegara alguien más preparado que yo, pero ya sabemos que no lo hay y no es arrogancia ni soberbia, simplemente veámoslo con nuestro corazón hacia Dios. ¿Hay alguien más que ame a Dios o nos enseñe a amar a Dios de la forma en que Dios se merece? No de la que yo crea, según la palabra, respaldado con la palabra. Sí. Vale, pero, o sea, súper chévere. Muy chéveres las conclusiones que vimos hoy en este mensaje, porque en serio aprendimos muchísimo. Aprendimos mucho de la importancia de siempre valorar a quien nos está enseñando. Y pues vuelvo a decir, Patro lo dijo también, puede que muchas personas se toquen, se sientan mal porque nosotros lo hacemos, pero es bíblico. Nosotros siempre debemos tener un corazón agradecido. Nosotros nunca debemos tener un corazón arrogante. Una persona que no es agradecida es arrogante. Nosotros siempre debemos reconocer, vuelvo a decir, como lo dije ahorita, no fue por mis méritos, no fue por mi estudio, no fue por mis ayunos, no fue por mis oraciones haber recibido estas revelaciones, ¿sí? Fue por los ayunos, oración, sacrificio de alguien más. Y si yo no lo reconozco, si yo lo dejo de reconocer, créanme que ahí no hay nada y Dios no está. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, nosotros todo este conocimiento lo estamos recibiendo por gracia. Debemos darlo por gracia y nunca pensar
que fue por nosotros. O sea, nunca llegar a que se nos pase por la mente hablar como habló Aarón o María, diciendo, ¿es que acaso Dios habla solo a través de él? Delicado, muy delicado. Entonces, vemos que es muy delicado este tema, pero muy bonito, muy profundo, y pues nos ayuda también a permanecer con un corazón humilde o con, digamos, como con los pies en la tierra, teniendo un verdadero concepto de quiénes somos en la fe y dónde estamos en la fe, pero gracias a quién. ¿Sí? Esa parte es clave. Gracias, Patro. Pues es algo que se critica, obviamente, se va a criticar mucho en el mundo, pero pues quien lo critique es porque no tiene bondad, así de sencillo. Así es, ahí está la respuesta de por qué hay críticas. ¿Listo? No hay bondad. Familia, muchísimas gracias. Hoy nos extendimos bastante, pero vuelvo a decir, yo estoy muy contento porque aprendimos muchísimas cosas y nada, lo importante es poner en práctica estas cositas que vamos aprendiendo a diario. ¿Listo? Unos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos. Bueno, bueno, familia. Entonces, que tengan una linda noche, un buen descanso y pues nos vemos mañana a la misma hora. ¿Listo? Vale, bendiciones. Chao, Carlito, chao, Mayrita, chao, Patro, juicioso. Saludos a Mafe y a todos. Chao. Bendiciones. Saludos a Leito, que creo que tuvo que desconectarse porque ya tenía otra oración. ¿Listo? Chao a todos. Vale, chao. Chao, Patico, chao a todos. Que descansen, bendiciones. Hasta mañana. Hasta mañana. Descansen. Igualmente, gracias. Esperamos. Gracias.